Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:11 en la mañana, gracias. Cielo totalmente nublado en la capital, sin embargo no llueve. Pero hace frío. ¿Está con frío? Yo tengo frío. A ver, déjeme ver cuál es la temperatura ambiente a esta hora en Quito. 9 grados centígrados la temperatura ambiente a esta hora. Está nublado el cielo, pero al menos por donde estamos no llueve. Antes de empezar con la ronda de entrevistas, le voy a enviar un saludo a mi querido amigo y colega Cristian Hidalgo, más conocido como el Ayuyas. El licenciado. Como el Ayuyas, oriundo de la provincia de Cotopaxi. Me dice, le ruego, le envío un saludo a mi mamá, que ahora vive en Quito, y desde que escuchó sus comentarios se despierta y prende la radio para escucharlo. Gracias a doña Jenny Boada, qué amable, qué gentil, espero no aburrirle a doña Jenny. Le envío un abrazo a la distancia y gracias por su generosa sintonía, muy amable por esas palabras que obviamente son muy motivantes, muy motivantes. Bueno, empecemos con la ronda de entrevistas. Yo les decía, hay que seguir obviamente evaluando la magnitud de lo que ha ocurrido esta semana en Quito, en los sectores de la Gasca y la Comuna. Vamos a dialogar con una autoridad municipal, Cecilia Pacheco, ella es secretaria del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cómo le va, Cecilia? Qué gusto, bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belki. Gracias por la entrevista. Gracias a usted por la gentileza. A ver, por su condición de secretaria del Ambiente, le quiero pedir para empezar una evaluación de lo que ha pasado justamente en la comuna y en la Gasca en el ámbito de sus competencias. Por favor. Gracias, Fabricio. Primero, expresarles a las familiares, a las familias del sector de la Gasca y de la comuna nuestra solidaridad por este evento lamentable que sucedió durante esta semana. En el caso de la Secretaría del Ambiente, quería comentarle que nosotros estamos ahora iniciando un proceso de evaluación, especialmente de las condiciones en las que se encuentran las quebradas. Eso no significa que esas quebradas no hayan sido monitoreadas en su momento. Sin embargo, creo que es importante hacer un énfasis mayor en ciertos sectores que se han identificado de riesgo desde hace ya algunos años. Es decir, usted conoce que el Pichincha, Atacazo, nuestro monte tutelar, nos ha dado sorpresas buenas, siendo un hermoso paisaje que tenemos, pero también nos da estas sorpresas sobre las cuales nosotros tenemos que atender. Secretaria, buenos días. Y un poco también para conocer brevemente, y usted que ha podido estar de cerca justamente en todo lo que ha ocurrido estos días, las tareas de limpieza, ¿cómo avanza todo este proceso, las tareas de limpieza, el apoyo también de alguna manera a las familias y demás? Sí, brevemente, aunque no me corresponde porque tenemos voceros específicos, quiero decir que esta semana ha sido un trabajo arduo en el cual han estado un contingente enorme, no solo del municipio, sino también de otros GATs cercanos, también el Consejo Provincial, el GAT de Mejía, nos ha estado apoyando, y también Fuerzas Armadas, bomberos, entre otros. También hemos participado en algunos sitios, digamos, de menos riesgo, nosotros como funcionarios del municipio. Se está evaluando la situación en general. Se está haciendo también un análisis específico de aquella infraestructura que ha sido afectada, y también se está ya definiendo un plan, digamos, post-evento, y seguro en los próximos días el señor alcalde lo va a anunciar. Ahora bien, usted decía, y quiero entrar al ámbito de sus competencias, a mí me gustaría saber cuál es el estado, desde el monitoreo de la Secretaría del Ambiente, cuál es el estado de las quebradas en Quito, pero particularmente de la zona de las laderas del Pichincha. ¿Qué tipo de monitoreo han hecho ustedes? ¿Qué tipo de seguimiento? ¿Y cuál es la evaluación de cómo han encontrado las laderas y las quebradas aquí en la capital? Sí, casualmente, Fabricio, el año pasado se financió un proyecto
con fondos del Fondo Ambiental. Nosotros tenemos este fondo que sirve para hacer proyectos, llamar a proyectos, es un fondo concursable, y casualmente el año pasado se hizo un análisis sobre valoración de servicios ambientales del Pichincha Tacazo. Y la razón por la cual se hizo esta valoración fue precisamente para identificar su estado de conservación y sobre todo para llamar la atención de las autoridades respecto a la importancia que tiene el área. En ese sentido, se hizo una evaluación rápida, digamos, entre 2012 y 2020, de cómo estaba avanzando, digamos, los procesos de deforestación, especialmente en las zonas altas, en donde se tiene cobertura vegetal natural, especialmente páramos y bosques arbustivos. Aproximadamente hay una disminución en cobertura vegetal de unos 250 hectáreas, que parecería que no es mucho. Sin embargo, haciendo ya una relación de cuánta cobertura vegetal existe en términos naturales, son aproximadamente unos 3.600 hectáreas de las casi 10.000 hectáreas que tiene el Pichincha Tacazo. Entonces sí es preocupante esa disminución, y hay un aumento de zonas más, digamos, de invasiones, expansiones también por cultivos, y sobre todo plantaciones forestales, que son las que nosotros mayormente vemos hacia la ciudad, como son los eucaliptos y los pinos. Este estudio sí nos ha permitido también identificar algunos elementos que son importantes para tomar decisiones. La primera es que casi el Pichincha no tiene todo el catastro, lamentablemente, sino un 60% registrado. Ese es uno de los temas que está pendiente y esperamos se pueda ya completar, pero de ese 60% de catastro, digamos, 40% son propietarios privados que tienen dentro de sus predios estas áreas importantes, especialmente para recursos hídricos. El LEMAPS tiene efectivamente allí lo que se llaman puntos de agua que abastecen al centro especialmente de la ciudad. Eso es uno de los temas que se analizó y alrededor de eso ver cómo se hace una mayor protección. Lo segundo es precisamente el tema de cómo el suelo debe ser conservado y aquellas áreas que son más susceptibles a movimientos en masa, porque ya se tiene esos análisis, ya el Distrito Metropolitano lo ha hecho en realidad para toda la ciudad. Simplemente lo que se hizo es ver cómo el tipo de vegetación incidía o no en que ese suelo se quede estable o no. Y en la práctica las áreas de eucalipto son las menos inestables que se encontraron dentro del Pichincha. Secretaria, en términos generales, ¿qué ha pasado con los controles justamente respecto del crecimiento urbano en las laderas del Pichincha? El portal digital de Diario El Comercio recoge una nota en la que hace referencia a que está vigente desde el año 2013 una ordenanza, la 446, que conforma el área de intervención especial y recuperación de laderas del Pichincha a Tacazo, y entiendo, y según recoge justamente esta nota periodística, estaría en marcha un proceso de ajustes a esta ordenanza. Profundizar en este tema, cómo avanza, pero también qué ha pasado con los controles, que es uno de los aspectos que ha sido justamente cuestionado por los mismos ciudadanos. Sí, yo iría un poco más atrás, Belkis, porque el Pichincha tiene una categoría de protección de nivel nacional, es un bosque protector desde 1983 y su límite iba a nivel de la vía occidental. Sin embargo, sucesivas administraciones han permitido crecimiento urbanístico y han autorizado una serie de edificaciones sobre esa vía. Lo ideal hubiera sido que se quede a ese nivel. Entonces, el Ministerio del Ambiente ha hecho sucesivas modificaciones a los límites, 3 modificaciones a los límites precisamente por ese proceso, digamos, de urbanización. En 2013, efectivamente, el municipio de Quito declara como área protegida, como una AIR, al Pichincha Tacazo. También está declarada como patrimonio histórico, cultural y paisajístico. Esa área en 2003 establecía casi 10.000 hectáreas de protección y conservación al amparo de un plan de manejo
que identificaba actividades permitidas o no permitidas. Lamentablemente no se ha contado con los recursos suficientes para el control y manejo de esa área. Se han definido, incluso existe una zonificación de zonas que deben ser recuperadas, una zonificación denominada de uso sustentable y de protección estricta. Lo que sí se ha avanzado es en la zona del Atacazo, el FONAC, que es el Fondo del Agua, tiene una propiedad de 8.000 hectáreas que se compró en esa zona precisamente para preservar las fuentes hídricas, y ellos tienen guardaquitos que se llaman y que están controlando esa zona. Efectivamente, también como usted está mencionando, por esas casualidades, hace como unas 3 semanas, la Secretaría del Ambiente presentó a la Comisión de Ambiente una propuesta de reforma a la Ordenanza 446. Esta fue acogida como iniciativa legislativa y actualmente la estamos haciendo a través de mesas de trabajo una revisión a esa ordenanza. Tal vez lo importante mencionarles es que esa ordenanza se ajustará en función de este estudio que se hizo el año pasado respecto a plantear, una ampliación del Pichincha-Atacazo en la zona occidental para hacer una conexión con las áreas protegidas noroccidentales que tiene el municipio. Sería aproximadamente 20.000 hectáreas. Y que protege también estas cuencas hídricas necesarias para abastecimiento de la ciudad. Y por otro lado, también el trabajar con aquellos propietarios que tienen estos bosques nativos a través de incentivos que se va a proponer que en esa ordenanza sea aprobada. Me piden a nuestra invitada, la secretaria del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, que le pregunte lo siguiente. El Fondo Ambiental financia un proyecto anual de monitoreo de quebradas o de recuperación de quebradas. ¿Cuál es su presupuesto? Nos piden que le preguntemos, secretaria. Bueno, en realidad no financia un programa de monitoreo anual. Lo que mencionaba hace un momento es que tenemos un fondo ambiental que abre convocatorias anuales. El año pasado se hizo una convocatoria que estaba relacionada con el Pichincha-Atacazo y otro año se hizo sobre conservación y protección de quebradas. Sin embargo, es importante también destacar que existe una mesa técnica de quebradas liderada por la Secretaría del Ambiente, en donde se articulan las intervenciones que se realizan en quebradas, en la cual se tiene, por ejemplo, muchas denuncias respecto a escombros, a basura, a deforestación y al mal uso del borde, digamos, de quebradas. En ese sentido, lo que se hace es articular con las administraciones zonales acciones específicas alrededor de esas quebradas, y dependiendo de la instancia, se convoca a esa instancia, sea en Maceo, sea en GIR, sea la Agencia Metropolitana de Control. Sí, efectivamente, el Radio Escucha tiene razón cuando menciona que un año sí se financió un monitoreo de quebradas. Lo que estamos evidenciando este año es, y con seguridad se va a tener que reforzar la unidad de quebradas desde la Secretaría del Ambiente. Sin embargo, este es un tema integral. Las quebradas son ecosistemas, no se los puede tratar solo de un ámbito, y tienen que articularse necesariamente otras instancias municipales. Con todo respeto, usted acaba de decir, vamos a tener que reforzar el monitoreo de quebradas. Perdón que lo diga de esta manera y quisiera interpretarle. ¿Esto ocurre luego de la tragedia? O sea, daría la sensación de que es así. Luego de la tragedia vamos a reforzar el monitoreo de quebradas. ¿Es así, señora secretaria? No necesariamente, Fabricio. Lo que nosotros hacemos sí es identificar y priorizar. Nosotros ya tenemos un plan estratégico de quebradas, ¿sí? En ese sentido, se hace monitoreo con la Agencia Metropolitana de Control, especialmente por el tema de basura y escombros. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Es que sí ha habido una sensibilización de la ciudadanía respecto a ciertas quebradas, y se ha dejado de monitorearlas, esas quebradas, porque ya no han habido, digamos, eventos de
de basuras o de mal uso, digamos así, de ese territorio. Lo que estamos haciendo ahora es pasando a otras quebradas, porque el municipio no es que tiene 50 o 60 quebradas, es decir, hay quebradillas, hay quebradas mucho más grandes. Dentro del plan se priorizaron 150 aproximadamente cuando se realizó este plan de quebradas. Pero esto se trabaja todo el tiempo, Fabricio, no solo desde la iniciativa ciudadana, porque también se trabaja con los ciudadanos cuando hay denuncias, pero también la MC hace un control constante que nos reportan a nosotros cada eventos que puedan suceder ahí, especialmente aquellos relacionados. Usted conoce, la ciudadanía a veces piensa que las quebradas son botaderos de basura y de escombros, y eso es un tema que obviamente se controla desde la Agencia Metropolitana. Mi colega Kiki Vivanco, a quien envío un abrazo, me dice: a partir de la tragedia de lunes llegaron denuncias de Carretas, de Cochabamba y de Ilaló, 3 sitios críticos. Ustedes han recibido denuncias en ese sentido, 1. Y 2, se viene a la mente el episodio del 2018, marzo del 2018, si la memoria no me es infiel, 2019, en el sector del Pinar, que también hubo un aluvión ahí. Felizmente no ocasionó la mortandad que estamos viviendo, que hemos vivido acá en la Gasca y en la comuna. La pregunta es, si ese episodio de hace 3 años de alguna manera es similar al que acaba de ocurrir en la Gasca y la comuna. Esas 2 preguntas, secretaria. Sí, Fabricio, sobre el tema de si hemos recibido denuncias, usted sabe que hay una problemática en Carretas que se está atendiendo. Ahí hay una erosión sistemática de una de las laderas. Eso es algo que ya desde hace algún tiempo se está atendiendo desde la Secretaría de Gestión de Riesgo. Nosotros nos articulamos con ellos específicamente en los temas que nos corresponden, que es el tema de restauración y reforestación de los bordes. Eso es uno de los temas. Lo segundo, respecto al Ilaló, la Secretaría del Ambiente del municipio en general ha recibido denuncias, pero sobre todo solicitudes de los ciudadanos de protección de esa área. Y se ha estado trabajando ya hace algún tiempo en una ordenanza de protección del Cerro Ilaló. También ahí lamentablemente en un tiempo se han dado también autorizaciones en zonas cerca de quebradas, y esas urbanizaciones han afectado las quebradas. Se han hecho también controles con la Administración Zonal de Tumbaco y la AMC, pero al momento estamos trabajando en una propuesta de ordenanza para proteger el Ilaló. Por otro lado, la siguiente pregunta que usted me dijo respecto al Pinar. A lo del Pinar, sí. Si existe o no una comparación, no le podría mencionar en este momento la magnitud entre las 2 sitios, más allá de lo que se ha evidenciado. Entiendo que en su momento, cuando pasó esto, la administración anterior solicitó también un plan de contingencias y un plan de sensibilización, especialmente a la población respecto que están en esas zonas. Sí mencionarle que el estudio del 2021 define justo el borde, digámoslo así, el borde urbano donde está la ciudad construida, con el borde del Pichincha-Tacazo, como las zonas más sensibles de deslizamientos en masa, precisamente por la cobertura vegetal que tiene, que son exóticas, es decir, eucaliptos y pinos. ¿Sí? Entonces, dentro de la propuesta de ordenanza se plantea también un proceso de recuperación de esos sectores, pero evidenciar además que hay un alto porcentaje que son privados, son áreas privadas. Entonces también dependemos mucho de la posibilidad de un trabajo articulado con estos propietarios privados. Para las zonas altas sí hay esta intención y esta solicitud de esos propietarios privados, porque tienen terrenos de más de 50 hectáreas y eso les implica también costos, por ejemplo, en términos de impuestos prediales, y a veces no logran mantener y conservar, y es con ellos con los que seguramente vamos a estar trabajando. Secretaria, nos piden también nuestros oyentes que le consultemos
¿Qué va a pasar o cómo se va a proceder con proyectos como el cenizario Urcupamba, del cual también se ha hablado mucho esta semana? En su momento se dijo que en la administración anterior se había revocado la licencia para construir, la misma había sido otorgada nuevamente en esta nueva administración. ¿Qué va a pasar con proyectos como este? Bueno, en el caso del proyecto Urcupamba quiero mencionar que nosotros no damos el permiso ambiental, dado que es un bosque protector. Quien otorga es una licencia ambiental, es el Ministerio del Ambiente. Ahí no tienen ustedes nada que ver, yo creo que eso es importante. Ajá. La Secretaría del Ambiente no tiene nada que ver con autorizaciones para el proyecto Urcupamba. No, Fabricio, nosotros, dado que es un bosque protector de nivel nacional, como mencionabas hace un momentito, el permiso ambiental, que en este caso es una licencia ambiental, se emite desde el Ministerio del Ambiente. ¿Pero qué incidencia podría tener el municipio de Quito como tal, de alguna manera? A eso voy. Nosotros lo que otorgamos es la LUAE y no es cierto que se ha otorgado la LUAE. Se está haciendo el análisis. Esa licencia tiene que, digamos, otorgarla o negarla. En este caso, la administración zonal a la que corresponde es la administración zonal norte. También hay que mencionar que esa zona tiene un uso de protección ecológica. Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante mencionar eso. En el caso nuestro, ¿cuál es nuestro rol? Dado que nosotros tenemos una responsabilidad sobre el AIER Pichincha-Tacazo, lo que sí hacemos es monitorear y atender denuncias, y en algún momento se ha ido al sitio a hacer un análisis sobre denuncias que se presentaron respecto a deforestación que hubo en la zona. Eso es lo que se ha hecho desde nuestra parte. ¿Usted tiene algún criterio técnico, el suyo, como hoy secretaria, pero también como conocedora del tema respecto del cenizario Urcupamba? Bueno, criterio sobre el cenizario no lo tengo. Es una actividad, digamos, económica que está en proceso de regularización, como mencioné también con el Ministerio del Ambiente. Lo que sí puedo mencionar es algo que es evidente, Fabricio. Si usted compara, si usted ha ido, no sé si ha ido a la zona, sí. Esta es la quebrada Rumipamba. Eso es una zona que tiene mucha fragilidad en términos de deslizamientos y sobre todo también en términos de invasiones. Entonces, si usted se pone de frente al Pichincha, digamos en la zona sur, hay una serie de invasiones que nos preocupan respecto a lo que pueda suceder a futuro y a la disminución en cobertura vegetal. Y en la zona hacia el norte, donde se implantaría este proyecto, nosotros hemos evidenciado que todavía está la cobertura vegetal, no existe una deforestación. Cuando fuimos al área, básicamente había sido 2 o 3 árboles que estaban en riesgo y que fueron talados por esa circunstancia. Se realizó un informe y también se recomendó, porque justo habían estado parte de los restos de esos árboles en la quebrada, se recomendó que se saque precisamente por temas de seguridad y la posibilidad de que pueda haber allí algún represamiento. Fue solicitado al dueño de que esa quebrada debía limpiarse. Pero en la práctica, lo que yo sí puedo decir, Fabricio, es que esa zona está totalmente con cobertura vegetal. No es cobertura vegetal natural en la zona baja, es decir, al borde de la ciudad construida, digamos, del límite urbano, es bosque de eucalipto, pero hacia arriba, hacia la cumbre, igual que el resto del Pichincha, todavía tiene cobertura natural y páramos. Eso le va, justo eso le va a preguntar, el tema del eucalipto, porque, digamos, la gente que conoce, que sabe de esto, se sorprendió cuando lo escuchó al señor alcalde hablar del eucalipto, y el eucalipto no es una especie nativa de la zona. No, Fabricio, la verdad, si escuchan la entrevista que le hicieron en Ecuavisa, el alcalde lo que menciona es que en las zonas altas existen páramos y bosques arbustivos y eucaliptos. Eso es lo que dice, porque es así, es decir, el Pichincha tiene esta mixtura de vegetación.
Y después lo que menciona, y a veces la importancia, yo siempre digo, de la coma del punto aparte, tal vez no hizo esa inflexión, lo que menciona es que nosotros íbamos a potenciar las intervenciones que existen en la zona en términos de recuperación, pero él no menciona el hecho de que nosotros estamos recuperando con eucalipto. Eso no es así. Nosotros usamos especies nativas. Correcto. Tengo un par de inquietudes finales en esta interesantísima charla con la secretaria del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito. Acá, por ejemplo, me piden que le pregunte si las quebradas rellenadas van a desalojar. Las quebradas rellenadas, a ver, creo que hay que tener dos conceptos que nosotros manejamos. Aquellas quebradas que en algún momento fueron embauladas, muchos años anteriores, y en donde también se hicieron intervenciones de infraestructura fuerte que la hizo la EMAP. La EMAP tenía un programa de laderas desde hace mucho tiempo, ¿sí? Esas quebradas digamos, han sido tratadas técnicamente y embauladas en su momento, porque esas decisiones se tomaron en ese momento. Hay otras quebradas que nosotros les decimos son quebradas vivas, que son las abiertas. Estas quebradas deben conservarse como tal porque son importantes desde el punto de vista de flujo, digamos, de agua por esos sectores, es decir, son conectores naturales que nos permiten efectivamente desfogar el agua por allí, y cuando tienen vegetación, esas quebradas lo que hacen es disminuir la fuerza con la cual el agua va por allá. Lamentablemente lo que sí pasa es que los mismos ciudadanos rellenan quebradas. Y a veces, seguramente ustedes han visto que extienden su borde de edificación, van rellenando progresivamente la quebrada. Eso no debería hacerse porque es antitécnico y sobre todo es prohibido hacerlo. Entonces ahí sí es necesario enfatizar el hecho de que no se puede, es decir, se debe al menos dejar unos 20 metros para construir hacia quebradas sobre todo. Sin embargo, hay esta tendencia de ampliar mi terreno y de rellenar las quebradas. ¿Ya? En nuestro caso, lo que estamos planteando, y es también a raíz de una resolución, porque las quebradas son protegidas y hay una resolución en la que se dice que hay que protegerlas como tal, como un ecosistema vivo. ¿Sí? Sin embargo, también hay que quitar, digamos, de la mente de muchos ciudadanos que son refugio de ratas, que son insalubres, que son sitios donde puedo depositar basuras y escombros. Entonces, es un trabajo progresivo y del día a día, Fabricio. Y quiero cerrar con esto, que es un dato que me pasa mi colega Javier Rosero, sobre una sentencia de la Corte Constitucional del 19 de enero del 2022. Donde acepta una acción extraordinaria de protección presentada en contra de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia por vulnerar el derecho a la motivación en una acción de protección, examina el mérito del caso planteado en contra del municipio de Quito y varios de sus organismos por vulnerar los derechos a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, con conexidad con el derecho al hábitat seguro, al agua, al desarrollo sostenible, a la ciudad, a los derechos de la naturaleza y al derecho al patrimonio cultural. Y en la parte pertinente dice: llama la atención de esta Corte que la mayoría de respuestas de las entidades municipales se fundamentaban en un argumento en común: esta no es mi competencia. ¿Usted tiene algún comentario y conocimiento sobre esta sentencia de la Corte Constitucional, señora secretaria? Efectivamente, el día de ayer analizamos esta sentencia. Tenemos tenemos que hacer algunos cumplimientos sobre este tema. En el caso de la Secretaría del Ambiente nos corresponde hacer el plan de infraestructura verde y azul, que es más, también está ya, se planteó el año pasado en el plan de gobierno del señor alcalde. Esto es un tema que ya lo estamos trabajando y nosotros como Secretaría del Ambiente nos corresponde hacer durante los siguientes 6 meses ese plan de infraestructura verde. Respecto a lo que usted le acaba de leer sobre las competencias, que no es competencia, las competencias realmente no es así, están establecidas las competencias. Tal vez lo que sucede es lo que le mencionaba hace un momento: a veces integralmente no se entiende lo que implica el manejo de una quebrada. Entonces, a veces le ponen, digamos, esa competencia exclusivamente al EMAPS,
¿ya? Cuando efectivamente es una competencia de varios entes municipales. Y es posible que eso haya dado a confusión. Pero como le mencioné hace un momento, tenemos esta mesa técnica donde articulamos a las diferentes instancias municipales y donde se monitorea y se atiende denuncias de los ciudadanos sobre esto. Correcto. Cecilia, gracias por su tiempo, valoro que nos haya atendido. Se nos quedan algunos temas en el tintero, así que lo comprometemos para en lo posterior seguir hablando sobre la situación ambiental en Quito. Muy amable, muy gentil. Con gusto, gracias y buenos días. Muy gentil a Cecilia Pacheco, secretaria del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito. Allí tienen ustedes para su propia valoración. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.